buenas tardes, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Bueno, seguimos acá en el Museo de la Televisión Pública. Terminó la Copa América y nosotros seguimos acá. Hablando de la Copa América y hablando de fútbol, un muy popular y conocido escritor argentino acaba de publicar una nueva novela donde vuelve al tema del fútbol, que lo había abandonado en sus últimos libros, y esta novela no está exactamente centrada en el fútbol, pero el fútbol tiene mucha presencia, tiene mucho que ver. Ahí presentamos a su autor. Eduardo Sacheri nació en Buenos Aires en 1967. Escritor, profesor y licenciado en Historia. Es autor, entre otros títulos, de La pregunta de sus ojos, Papeles en el viento, La noche de la usina y Lo mucho que te amé. El funcionamiento general del mundo es su nueva novela publicada. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Cristina. Un placer visitarte, aunque sea así de manera virtual. Aunque sea de esta manera, hace rato que no nos vemos. Desde que empezó la pandemia ya no nos volvimos a ver. No, es cierto, y como yo no tuve novela nueva hasta ahora, bueno, Claro, tampoco teníamos el no habías motivo venido. exacto, tampoco. Pero bueno, ahora sí, ahora sí. Es verdad. Bueno, estuve leyendo el funcionamiento general del mundo y pensaba, volviste a los temas de fútbol y justo en este momento, ¿no? Después de la Copa América, eso se dio porque se dio, pero digo, Sí, es es cierto, increíble. es cierto, tuvo esa sintonía que no busqué. De que después de unos cuantos años, porque mi última novela realmente futbolera había sido Papeles en el viento, que se publicó hace 10 años ya, en 2011, pero después habían venido Claro. otros mundos, otros temas, y se dio que justo este año este, volví al mundo del fútbol, justo como para que mientras somos campeones de América. Mirá qué puntería la mía. En ese momento. Impresionante. Pero digamos que el tema del funcionamiento general del mundo no es solamente el fútbol, es una parte, pero habla de muchas otras cosas. Si resumimos un poco la historia, podemos decir que es un viaje en auto de un padre con sus hijos por la Patagonia, eh, y a raíz de ese viaje rememoran cosas, pasan un montón de situaciones y se recuerda cuando el padre era adolescente en el año 83, año emblemático si los hay. Bueno, ahí aparece el tema del fútbol. Contá un poquito vos de todo esto. Bueno, sí, justamente yo tenía ganas de recalar en ese final de la dictadura que fue en 1983, desde la perspectiva de un grupo de adolescentes. Tenía ganas de visitar ese año tan especial, pero no visitarlo en su zona más luminosa, que es ni más ni menos que la recuperación de la democracia, sino en todo caso en esas hilachas del mundo anterior que todavía vivíamos. En eso me sirvo mucho de mi propia biografía, Cristina, porque yo tenía 15 años en el 83, estaba en tercer año en una gran escuela, en un gran colegio nacional del Gran Buenos Aires, y entonces la relación entre nosotros, la relación con los docentes, la relación con las autoridades de la escuela, estaba muy teñida de todo eso que iba pasando y de lo que todavía arrastrábamos de formas anteriores de relacionarnos, que tenían mucho más que Sin ver duda. con la dictadura, con sus formas de proceder, con sus formas de ejercer la autoridad. Y bueno, y por eso el fútbol me sirve como me ha servido otras veces, como una puerta de entrada amable y cotidiana a zonas no tan amables. Y bueno, esa es un poquito la razón de meter al fútbol de nuevo
como para tratar de bucear algunas otras cosas más profundas. Seguro. Hay un momento del libro, hay un personaje que es la profesora Musopapa, que ahora vas a contar un poco quién es, que dice, jugar es como entender el funcionamiento general del mundo, ¿no? O sea, equipara lo que pasa en la cancha, en este caso, con la vida. Yo creo que, bueno, ahí le pongo a la pobre profe Musopapa mi propia filosofía, que es que precisamente los juegos, cualquier juego, y el fútbol es un juego, nos sirven para eso, me parece, para simplificar algo tan complejo como es la vida, algo tan confuso, tan contradictorio, tan múltiple como es la vida de cualquiera de nosotros. En los juegos simplificamos la vida. Los objetivos, las reglas, Mm, las alianzas y las oposiciones son más sencillas, son necesariamente sencillas, si no, no puedes jugar. Y creo que en ese acto de claro. simplificación nos aproximamos, aunque sea fugazmente, a entender cosas más importantes. Por eso esa cosa catártica y a la vez didáctica que tienen los juegos para cualquiera que juega. Vamos a decir que la profesora Musopapa, que fue muy importante para el protagonista de la novela en su adolescencia, en la actualidad él recibe la noticia de que había muerto y él quiere ir a su entierro. Y esto es en un pueblo de la Patagonia. Y Mm, entonces, ¿qué pasa? Se iba a ir por un fin de semana largo con los hijos, él es separado, con los dos hijos que no viven con él, a las cataratas del Iguazú, y en vez de eso anula todo y se va con los chicos en auto, un viaje totalmente improvisado y desprolijo a la Patagonia, ¿no? Los pobres chicos no entienden nada y entonces él les va contando en el viaje quién fue la profesora Musopapa y todo lo que sucedió, que hace que él quiera hacer ese viaje en este momento. exacto, a veces nos pasa que, digamos, no siempre somos proclives a narrar nuestros pasados. A veces por pudor, a veces por nostalgia, a veces por culpa, o a veces porque esos pasados han sido muy duros, como probablemente le pasa a Federico, ha preferido el Muy silencio. duro. Ha preferido el silencio, pero claro, tomar semejante decisión de lo de cataratas, no. Nos subimos al auto y recorremos 2.500 kilómetros contrarreloj para llegar a tiempo a un entierro. Claro, algo les tiene que decir a sus hijos adolescentes, aunque no sea su intención inicial, tiene que justificar semejante acto. Y bueno, ahí es donde se pone casi a regañadientes a narrarse, a explicarse. Y ese es como el otro costado de la novela. No el pasado de Federico, sino eh, ese presente donde ni más ni menos su gran desafío es entenderse con sus hijos, cosa siempre estimulante, pero siempre complicada de lograr. Muy complicada con estos dos chicos adolescentes. Y además el viaje es muy accidentado, porque Federico la verdad que es muy organizado, no, no. Se larga la ruta, no tiene ni una guía, se quedan sin señal en el celular y andan por las rutas sin nafta en un momento, qué sé yo, de todo les pasa. Y los pobres, muertos de frío los chicos, tenían ropa para las cataratas y los llevaron al sur, muertos de Eh, frío, y de bueno, ahí todo. está, claro, Lo ahí está un bancan bastante, te poco. voy a decir, esos ¿Eh? adolescentes. No te escuché lo Lo último. bancan bastante al padre, te voy a decir. Sí, Que bueno, lo claro, no bancan, le queda digo. otra porque ahí perdido en el medio de la ruta, arriba del auto, son una especie de cápsula que va por el espacio también, ¿no? Ellos tres solos eh, y teniendo que entenderse, sí, con este padre que mm, los arrebata a ese proyecto inicial dispuesto a llegar a tiempo, con esa tosudez y esa imprevisión, pero claro, vos podés hacer eso con un chiquito a lo mejor
que no te pide cuentas, pero con los adolescentes no podés proceder así como, bueno, vamos porque lo digo yo. No, un adolescente, por suerte, Obvio. no acepta semejantes imperativos. Y bueno, explicándose es donde empieza a abrirse, aunque mucho no le guste la idea. No, pobre también, es un viaje muy difícil. Pero por lo que leí, vos en el año antes de la pandemia, en 2019, hiciste ese viaje, te subiste al coche y fuiste. Exactamente, sí. Un lunes terminé de dar clase ahí a mediodía a mis alumnitos en Ramos Mejía y agarré el auto y me fui. Fui un poquito más preparado que Federico, porque yo sabía con unos cuantos días de anticipación que lo iba a hacer, pero hice exactamente ese itinerario porque si bien había andado muchas veces por la Patagonia manejando, no es lo mismo cuando vos estás en plan de paseo, en plan de conocer, que en el plan en el que va Federico, o en el plan que van sus hijos, porque Federico va sin mirar alrededor, queriendo llegar a un lugar. Y sus hijos que nunca han andado por ahí, no, ellos sí van mirando alrededor. Entonces, hacer el viaje, ir tomando notas de audio con mi teléfono, eh, como para ir recreando qué veían, qué pensaban, qué sentían, cómo va cambiando la geografía desde la provincia de Buenos Aires a medida que vos te vas internando en la estepa patagónica, es de por sí todo un cambio lindo de incluir en la novela. Y bueno, la mejor Seguro. manera era atravesar la misma peripecia que Federico, hasta eso de andar mirando la agujita del medidor de nafta y pensando qué error no haber cargado 300 kilómetros atrás porque pensé que había y no hay. Este, bueno, esos descubrimientos también fueron parte de la escritura de la novela. Pero tuviste suerte porque lo pudiste hacer antes de la pandemia y después, el año pasado, supongo, te encerraste para escribir el libro con todo ese Exacto. material. Sí, pero la verdad Mm. que me fue muy necesario, necesario, capaz que viste que hay cosas que uno hace igual si no te la rebuscás de otra manera, pero siento que Seguro. me fue muy provechoso poder hacerlo y claro, si en 2020 ya la escritura fue metido en casa, pero al menos con el eco y el recuerdo de todo eso que había recorrido y visto y sentido hasta en la piel, porque me fui también en pleno invierno, como para que las condiciones de frío, viento, nieve, hielo fueran las mismas que mis pobres protagonistas. Sí, pero con ropa de abrigo, supongo, ¿no? Como los que se fueron con la ropa que iban a ir a las cataratas. No, yo fui más abrigado. Yo dejé las ojotas y la musculosa en casa y me fui bien emponchadito. Esa profesora que hablábamos, Musopapa, un poco vos también sos profesor, ¿no? Profesor de historia en Sí, bueno, colegios. Entonces pienso, ¿qué representa esa profesora? Como un ideal, ¿no es cierto?, de buen profesor. yo creo que sí, a lo largo de mi secundario, así como tuve profesores que mejor olvidar, por suerte también tuve algunos para recordar. Probablemente Musopapa sea como una mezcla, como un hermoso Frankenstein de, de los buenos, de aquellos Claro. con los que se podía hablar, aquellos a los que valía la pena escuchar, este, y esa gente que te dejó algo para después. A veces te Ujú. dejó la ciencia que le tocaba explicarte, o a veces te dejó un modo de conducirte en la vida. Em, Mm. Esa fue un poco la búsqueda con Musopapa, Claro. y a propósito no la hice, viste, como el estereotipo de que fuera la de literatura o la de historia, que son, o la de filosofía, viste, que son como esas áreas que parecen especiales para establecer la comunicación, sino que fuera la de plástica, eh, donde la mayoría somos unos negados, incluyéndome. Quiero decir, uno a veces establece esos nexos con sus profes por lo buenos que son, más allá de lo que nos enseñan.
Y esa es la idea con Bueno, Musopapa. esta señora Buzo Papa, que es viuda, es la profesora de dibujo, de plástica, pero se involucra en los partidos de fútbol, porque estos chicos se anotaron para un campeonato dentro del colegio, donde se juegan muchas cosas, aparte los vínculos con los más grandes que los maltrataban, ellos eran no sé, de primer año, creo, no sé, pero eran de Ellos, los años inferiores. claro, ellos están ahí, en la mitad, son de tercero. En tercero, No son los más chiquitos, no son los más pichones, pero tampoco son los que manejan la cosa como son los de quinto. Y en esa indefensión, en esas enormes escuelas secundarias que algunos de nosotros transitamos, bueno, intentan usar el fútbol como para defenderse, en el sentido de, eh, en esos grandes mundos sos un número, sos un ser medio anónimo, podés al menos soñar con que si ganás ese torneo, te van a ver, te van a señalar, te van a respetar, te van a admirar, por lo menos como sueño, ese es el sueño de esos pibes. Y esta Musopapa, en una época un poco inhabitual, sabe de fútbol. Y aunque estos pibes distan de participar de ninguna revolución feminista, porque son bastante cuadraditos en su manera de pensar, no les viene mal alguien que los oriente y los sepa parar en la cancha. Y bueno, y si es la profesora, y bueno, mala suerte. Digo mala suerte por esto de que los turba bastante que sea una mujer en 1983 la que sepa de fútbol. Pero bueno, este, más, les importa más el pero ella les sueño. demuestra que sabía en serio. Exacto, qué es lo que pasa en una escuela. Eh, los alumnos te respetan por lo que das, no por el lugar que se supone que tenés. Y a Muso Papa le pasa eso, Claro. donde les demuestra que sabe de Hay fútbol, que ganárselo al respeto. y bueno, y ahí va y se lo gana. Vos que das clases de historia ahí en Ramos Mejía, ¿qué pasó durante la pandemia? ¿Empezaste a dar por Zoom? ¿Cómo fue? Y sí, de hecho, nosotros todo el año 2020 lo tuvimos virtual. Y en este año arrancamos presencial con burbujas del 50% de los alumnos, después retrocedimos de nuevo a la virtualidad y ahora hace un par de semanas que volvimos, por suerte, a la presencialidad así por mitades. Y Ujú. digo por suerte porque si bien yo tengo la enorme ventaja de que es una escuela en el centro de Ramos Mejía, donde los docentes y los chicos tenemos buen acceso tecnológico, entonces por ese lado estamos bien provistos. Al mismo tiempo es mucho más difícil la educación virtual, nos ha resultado mucho más difícil a unos y a otros, digo, a los docentes y a los chicos, y es clave que en tanto sea posible sostengamos la presencialidad. Y cuanto más, más difícil es la situación socioeconómica alrededor de la escuela, más Complejo. necesario es, porque, Eh, porque mayor es la ventaja que estás dando, digo, cuanto, cuanto más difícil es la situación, más necesaria es la escuela. Y más valorada es la escuela y la bueno. escuela como presencia y como lugar de encuentro. ¿Cómo los encontraste a los chicos cuando volvieron a la presencialidad? ¿Estaban muy atrasados? ¿Cómo Mirá, sucedió eso? creo que sí, que costó mucho. Todos hemos hecho lo que hemos podido, o sea, Ah, indudablemente bien. ha Bien. sido difícil. Y creo que se ha sentido en lo académico y se ha sentido en lo emocional. Me parece que los chicos estaban muy necesitados de encontrarse con todos los protocolos del caso, ¿no? Porque
las aulas tienen que estar abiertas y ellos están sentados lejos unos de otros y estamos todos con barbijo, pero yo aparte tengo una máscara de acrílico, además del barbijo. Es decir, se hace con muchos cuidados, pero aún así yo noto cómo los chicos lo valoran y lo prefieren. A lo Lo mejor en valoran. marzo del año pasado, viste, era, uy, no tenemos clase por la pandemia. Las 2 primeras semanas pueden haber sentido eso. Después fue algo muy, muy necesario y, Seguro. y sigue siéndolo. ¿Y vos cómo la pasaste, Eduardo, la pandemia? ¿El año pasado, este año? Tuviste la suerte de estar escribiendo esta novela, eso ayuda mucho, ¿no es cierto? Sí, la verdad que no me puedo quejar. O sea, si me quejo, Cristina, es de lleno, quiero decir, no, mi trabajo se vio solo parcialmente afectado, o sea, toda la parte pública de mi trabajo, viste, las ferias del libro, las promociones, los viajes, pero bueno, Bueno, claro. ¿a quién no? Digo, a un montón de gente la vio muchísimo más Sí, difícil. Y no tuve en la familia ninguna situación de salud realmente complicada. Ya con solo eso, de que el trabajo más o menos se sostenga y la salud también, eh, me puedo dar por contento. Sí me cuesta seguro. mucho esto eh, de estar tanto tiempo encerrado, porque claro, el trabajo mío ya era muy de encierro. Y el Claro, y afuera, ahora, viste que el afuera es como esa válvula de escape para mí como escritor, viste, me quedo 8 o 10 horas metido en casa, pero afuera está la escuela, con mis por alumnos, supuesto. están mis amigos, Los está el club. amigos, claro, obviamente. No tener eso, pero bueno, me escucho diciéndotelo y pienso, bueno, nos ha pasado a todos lo mismo. Diría que no la he No, pasado está mejor que clarísimo. los demás. Te entiendo perfectamente. Por suerte tenemos novela nueva, El funcionamiento general del mundo, de Eduardo Sacheri. Te agradezco un montón, Eduardo, y espero verte pronto. Ojalá que sí. Gracias a vos, Cristina, y espero que muy pronto nos veamos en persona. Chao. Chao, suerte.